Hola chavales, hoy vamos a ver un vídeo muy sencillito sobre la oración simple para que podáis hacer las actividades. Ya sabéis, estamos en cuarentena, no podemos salir de casa. Lo he intentado hacer lo más fácil posible para que os enteréis de todo. Y de todas formas, si tenéis alguna cuestión o alguna duda, ya sabéis que podéis contactar conmigo por mail o por cualquiera de las vías que ya sabéis, ¿vale? Vamos a verlo, es muy sencillito. Hoy vamos a ver unos conceptos muy básicos, muy básicos, y poco a poco iremos entrando en esto. Así que no os preocupéis y si queréis, vamos al lío. Vale. Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es una oración simple? Una oración simple, que ya lo sabéis en principio de otros cursos, es una oración que tiene un solo verbo, ¿vale? Un solo verbo. Y esa oración simple, como podéis observar, tiene dos elementos, casi siempre tiene dos elementos. Tiene bien un sujeto, por un lado, ¿vale? Como podéis ver aquí, y un predicado. El sujeto es normalmente una parte que puede que esté o puede que no esté, porque hay determinadas oraciones que son impersonales, es decir, que no tienen sujeto, y en ese caso no podremos analizarlo. Pero el predicado siempre va a estar ahí, ¿vale? Vamos a ver los tipos de forma muy sencillita y ya vamos entrando poquito a poco en el asunto. Vale, en primer lugar, vamos a ver el sujeto. El sujeto es siempre... Lo que tenemos que tener claro es que es siempre un sintagma nominal. Vale, ¿qué es un sintagma nominal? Un sintagma nominal es un grupo de palabras cuyo núcleo, el núcleo, es decir, la palabra más importante, es siempre o un nombre o algo parecido a un nombre, como puede ser un pronombre, por ejemplo. Vale, importante que el sujeto nunca, por lo tanto, si es un sintagma nominal, nunca puede empezar por una preposición. Nunca puede empezar por una preposición. Es decir, que si nos encontramos con un sintagma que empieza con una de las preposiciones que conocéis todos, ¿vale? Eso de ahí ya podéis descartarlo como sujeto. Eso no es un sujeto. Vale, otra cosa importante del sujeto es que es la parte de la oración que realiza la acción del verbo. Si tenemos un verbo como por ejemplo andar, ¿quién es el que anda? Pues ese es el que realizará la acción del verbo. No siempre es así porque hay determinadas oraciones que son las oraciones pasivas, pero eso ahora no nos interesa. De momento quiero que os quedéis claro con eso, que el sujeto es el que realiza la acción del verbo. Puede que en muchas ocasiones preguntemos al verbo quién y nos responda quién es el sujeto. Si yo por ejemplo digo Antonio compra pan, ¿quién compra pan? Antonio, ahí tendríamos el sujeto, pero esto no siempre funciona. Veréis que en algunas ocasiones eso puede llevar a confusión. Concuerda, el sujeto concuerda siempre en número y persona con el verbo, es decir, que si el verbo está en primera persona del singular, el sujeto tiene que estar en primera persona del singular, porque si no, no concuerdan. Si yo digo, por ejemplo, Antonio compra patatas, vemos que Antonio es tercera persona del singular, ¿vale? Compra es tercera persona del singular. No sería equivalente, a ver, estaría mal si dijéramos Antonio compró patatas, porque compro es primera persona del singular. Y luego además puede ser o bien agente, si es para la oración activa, o paciente, si es para la oración pasiva. Pero como digo, eso ya lo veremos con más calma, no os preocupéis, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los componentes del sujeto, que son básicamente 4 elementos muy básicos. Vale, en primer lugar, el sujeto, como digo, se compone de un núcleo. Ese núcleo es, digamos, la base de todo el sintagma nominal. Es decir, será un nombre o un pronombre. Ese será el núcleo. Y ese núcleo, como si fuera un planeta en el que le están girando algunos satélites, tendremos, por ejemplo, los determinantes, que son de muchos tipos. Pueden ser artículos determinados o indeterminados, el la, los, las, un, una, unos, unas, demostrativos como este, ese, aquel, posesivos como mi, tu, su, bueno, de muchos tipos, ¿vale? Mi moto roja, mi casa azul, esta casa verde, el perro de Luis, ¿vale? Es decir, nos encontramos con un elemento que siempre va a acompañar, o que no siempre, pero que en muchas ocasiones puede acompañar al núcleo para determinarlo. En el segundo lugar tenemos también los adyacentes. Los adyacentes son
adjetivos o suelen ser adjetivos calificativos que lo que hacen es complementar la información del núcleo, es decir, nos dan alguna cualidad del núcleo. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, yo que sé, coche, el coche rojo, ¿vale? Como tenéis aquí en el ejemplo, rojo nos está diciendo que de todos los coches que hay, rojo es la característica principal de ese coche. Eso es lo que sería un adyacente, y como digo, casi siempre será un sintagma adjetivo. Y luego tenemos los complementos de nombre, que son sintagmas preposicionales, es decir, estos sí que empiezan por preposición y que hacen la misma función que los adyacentes o que los adjetivos. Es decir, si decimos el coche de Antonio, vemos ese de, que sería una preposición, ¿vale? De Antonio nos estaría refiriendo a que de todos los coches que hay, ese en concreto es el de Antonio. Por lo tanto, eso de ahí sería un complemento del nombre, ¿vale? Es fácil y sencillo, chicos. Esto se puede hacer fácilmente. No tiene mucha historia. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos Antonio compra mascarillas en la farmacia, ¿vale? Compra mascarillas en la farmacia sería el sintagma verbal predicado. Ahora luego veremos qué tipo de predicado es. Y Antonio sería el núcleo del sintagma nominal sujeto. ¿Por qué? Porque Antonio es un nombre, ¿vale? Y por lo tanto, ¿quién es el que realiza la compra de las mascarillas? Antonio. Fijaos, Antonio, tercera persona del singular. Compra, tercera persona del singular. Por lo tanto, veríamos que todo concuerda, que todo está bien. Vamos con otro ejemplo. La moto de carreras es la más bonita. Aquí ya lo tenemos un poquito más completo. Vemos que moto sería el núcleo del sintagma nominal sujeto, la sería el determinante, es decir, lo que nos está diciendo cuál es la moto de todas, y de carreras, que sería un sintagma preposicional porque empieza por una preposición, sería un complemento de nombre. De todas las motos que hay, ¿cuál es la más bonita? La de carreras. ¿Veis? Es fácil y sencillo, si no tiene mucha historia, ¿vale? Vamos a ver otro. Por ejemplo, la moto roja fucsia es la más bonita. Tenemos el mismo ejemplo que antes, lo que pasa es que hemos cambiado el sintagma preposicional por otra cosa. La determinante, moto sería núcleo, roja sería núcleo y fucsia también. ¿Por qué? Porque las dos estarían dentro de lo que sería el sintagma adjetival adyacente. Rojo fucsia, es un tipo de rojo. Bueno, en realidad sería rosa fucsia, pero nos sirve como ejemplo, ¿vale? Y lo mismo, estaríamos dentro del sintagma nominal sujeto, ¿vale? Sencillo. Pero vamos a ver una cosa, vamos a ver un caso similar. Si nos encontráramos con una frase como esta, como por ejemplo, a Manolo le gusta la moto roja, podemos observar que a Manolo, lo primero que diríamos, ¿a quién? ¿Vale? A Manolo, error. ¿Veis? Aquí ese quién no nos sirve. ¿Por qué? Porque si le preguntamos al verbo, nos responde que a Manolo. Y a Manolo no puede ser sujeto. ¿Por qué? Porque vemos que la primera letra que tenemos aquí es a, que es una preposición. Y hemos dicho antes que ningún sujeto puede empezar por una preposición. Ninguno. Por lo tanto, vemos aquí cuál sería la que está concordando. El verbo gustar, le gusta, tercera persona del singular, ¿vale? Y vemos qué es lo que concuerda. La moto roja está en tercera persona del singular. Por lo tanto, la moto roja es un sintagma nominal sujeto de a Manolo le gusta. ¿Lo veis? Se trata simplemente de hacer las pruebas, y una vez que habéis hecho las pruebas ya lo tenéis claro. No se trata de preguntarle siempre al verbo quién, sino simplemente de comprobar cuáles de los elementos de la oración está concordando en persona y número con el verbo. Alright, vamos a continuar. Vamos ahora con el predicado. El predicado es bastante sencillo, ¿vale? Vamos a ver qué tipo de predicados tenemos. A ver, predicado. Vale, el predicado, como decimos, siempre va a ser un sintagma verbal. Es decir, es un tipo de sintagma, es decir, un grupo de palabras donde el núcleo, es decir, la palabra más importante va a ser un verbo. Esta es más fácil de reconocer, ¿vale? Porque es un verbo. Vale, el predicado puede tener dentro del propio sintagma, puede tener varios complementos, los conocéis, pero bueno, yo los recuerdo y ahora los vamos a ver más. Que sería el complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento de régimen,
complemento agente y complemento predicativo. ¿Vale? Dentro de los complementos hay muchos subtipos, ¿vale? Que luego lo veremos. Puede ser de dos tipos, principalmente. Predicado verbal, ¿vale? Para los verbos predicativos en general, y predicado nominal para los verbos copulativos, que los vamos a ver ahora, así que no os preocupéis. Y concuerda, como hemos dicho antes, en número y en persona con el sujeto, ¿vale? Es lo mismo que hemos dicho antes, pero al revés. Si el verbo está en tercera persona del singular, el sujeto tiene que estar en tercera persona del singular. Y sobre todo, es una parte fundamental, mi gato creo que se quiere ir, es una parte fundamental dentro de la oración. Vale, vamos a ver los tipos de predicados. Tenemos dos tipos, como hemos dicho antes. En primer lugar, el predicado nominal. El predicado nominal, me vais a esperar un segundito, ya estoy aquí. El predicado nominal, como estaba diciendo, es aquel que solamente puede llevar los verbos copulativos. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Pues son tres verbos principalmente. El verbo ser, ¿vale? El verbo estar y el verbo parecer. Hay otro tipo de verbos que se llaman los verbos semicopulativos, pero eso ahora no nos interesa. Lo que nos interesa sobre todo es saber estos tres verbos: ser, estar y parecer, ¿vale? ¿Y qué complementos puede llevar el verbo copulativo o el predicado nominal? Pues principalmente dos, lo que sería el atributo y el complemento circunstancial, ¿vale? Atributo y complemento circunstancial. Por ejemplo, la moto es roja, ¿vale? Vemos que es el verbo ser, roja. Ahí tendríamos un atributo. La moto es roja por las mañanas. Tendríamos atributo, roja, y por las mañanas, complemento circunstancial, en este caso, de tiempo. Lo vamos a ver con tranquilidad, no os preocupéis. En cuanto al predicado verbal, el predicado verbal son los otros verbos, es decir, los verbos no copulativos, son los verbos predicativos. Es decir, cualquier otro tipo de verbo que no sea ser, estar y parecer. Y pueden tener muchos tipos de complementos, ¿vale? Que es lo que hemos dicho antes. Complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento predicativo, complemento de régimen y complemento agente para la oración pasiva. Los vamos a ver todos y cada uno de ellos. De momento hoy nos vamos a quedar solamente con el predicado nominal y ya pasaremos más adelante al predicado verbal. Así que no os preocupéis, que tampoco os voy a agobiar demasiado. Yo sé que esto al principio es un poquito difícil, pero lo vais a saber hacer perfectamente, porque sois unos máquinas. Vamos al predicado nominal. ¿Cuáles tenemos? Principalmente, que son verbos copulativos, ¿vale? Lo hemos dicho antes, los verbos son ser, estar y parecer. Vosotros cuando veáis un verbo ser, estar o parecer ya pensáis automáticamente predicado nominal. Puede ser que no, pero en este caso casi que sí, ¿vale? El principal complemento que vamos a encontrar siempre con un sintagma, un verbo copulativo, es el atributo, ¿vale? Y ese atributo puede ser un sintagma nominal, es decir, que el núcleo sea un nombre o un pronombre, un sintagma adjetival, es decir, que el núcleo sea un adjetivo, ¿vale? Y un sintagma preposicional, que tenga una preposición delante, ¿vale? Por ejemplo, Antonio es fontanero, nominal. Antonio es guapo, adjetival. Antonio es del Altet, preposicional. ¿Lo veis? Es muy sencillo, ¿vale? Y lo que nos está diciendo sobre todo es una característica del propio sujeto. En todo caso nos está diciendo qué es Antonio. O nos dice, Antonio es fontanero. ¿Qué es Antonio? Lo es fontanero. Antonio es guapo. Antonio lo es guapo. Antonio es del Altet. Antonio lo es. ¿De dónde? Del Altet. ¿Lo veis? Es sencillo. En realidad simplemente tenemos que hacer una sustitución por el pronombre lo y ya veríamos que en realidad sí que nos está dando ese resultado. Vale, el otro tipo de complemento que tenemos es el complemento circunstancial. Y el complemento circunstancial puede ser de muchos tipos. Puede ser de tiempo, de modo, de lugar, de compañía. Simplemente tenemos que sustituirlo por un adverbio. Por ejemplo, Antonio es de allí. Antonio es de entonces. Antonio es así, ¿vale? En realidad es bastante sencillo. Simplemente tenemos que preguntarle cuándo, dónde, cómo, con quién, ¿vale? Tenemos que hacerle una serie de preguntas al verbo y nos dará enseguida la respuesta. Esto lo vamos a ver más adelante, así que tampoco voy a meter mucha caña con esto. Simplemente que lo sepáis, que lo tenemos ahí, ¿vale?
Vamos a ver algunos ejemplillos y ya terminamos con esto. Antonio es un motorista estupendo. Bien, hemos dicho antes que Antonio sería el que realiza la acción, ¿verdad? Y además está concordando en número y persona con el verbo es, ¿vale? Por lo tanto, Antonio sería el núcleo, es un sintagma nominal y es el sujeto. Antonio es un motorista estupendo. Un motorista estupendo es un sintagma nominal porque motorista es el núcleo, es un nombre, ¿vale? Y además podemos sustituirlo por lo, ¿no? Antonio lo es, nos está dando una característica de Antonio. Por lo tanto, casi sin lugar a dudas, decimos que es un sintagma nominal con función de atributo. Además, aquí nos encontramos con que dentro del propio atributo nos encontramos con estupendo, que es un adjetivo que está complementando a motorista. Por lo tanto, es un sintagma adjetival adyacente, como hemos visto al principio de este vídeo. ¿Veis? Tampoco tiene mucha historia. Es bastante sencillito. Vamos con otro ejemplo. La moto de carreras está to flama. ¿Vale? La sería el determinante, ¿vale? La moto de carreras sería el sintagma nominal sujeto, como hemos visto al principio. De carreras, en este caso, sería un sintagma preposicional con función de complemento de nombre. Lo hemos visto en el anterior ejemplo, en otros ejemplos anteriores. Está, hemos visto que es el verbo ser, estar o parecer, ¿vale? Es decir, es un verbo copulativo. Y to flama sería un sintagma adjetival porque flama es un adjetivo atributo. ¿Por qué? Porque podemos sustituirlo por la moto de carreras lo está, ¿vale? Nos está dando una característica de la moto de carreras. Es sencillo, no tiene mucha historia. Simplemente tenemos que hacer esas sustituciones y vemos cómo poco a poco van saliendo. Importante, el predicado nominal se marca así. Cada vez que nos encontremos con un predicado nominal, ponemos sintagma verbal, predicado nominal, SVPN. ¿Vale? ¿Para qué? Para poder diferenciarlo del predicado verbal que veremos en el siguiente vídeo. Así que no os preocupéis. Vamos a ver otro ejemplo. La moto roja fucsia, que no es roja, que hemos dicho que sería rosa fucsia, parece de cani. ¿Vale? La moto roja fucsia, que hemos dicho antes que sería el sintagma nominal sujeto, ya la tenemos analizada. Así que vamos a centrarnos en lo otro. Parece, verbo ser, estar o parecer. ¿Vale? Lo y de cani es un sintagma preposicional, ¿vale? Fijaos que podemos decir la moto roja fucsia lo parece. Por lo tanto, este de cani sería preposición, es un sintagma preposicional y sería un atributo, sintagma preposicional con función de atributo, porque nos está dando una información sobre la moto roja fucsia, ¿vale? Y lo mismo, es un sintagma verbal, predicado nominal. ¿Veis? Sencillo. Pero vamos a ver un ejemplito que a lo mejor no es tan sencillo. ¿Vale? Fijaos que nos encontramos con esta oración que dice Antonio está en su casa. Vale, Antonio está en su casa. En realidad, el verbo estar aquí no es un verbo copulativo, porque el verbo estar puede ser de dos tipos. O verbo copulativo, que nos está diciendo algo, no es lo mismo estar perro, en el sentido de estar vago, ¿vale? Es decir, que nos está dando una cualidad de nosotros, que estar en un sitio, que nos está diciendo una localización, es decir, nos está dando un lugar donde estamos. Entonces, fijaos que si vemos que Antonio está en su casa, no nos está diciendo cómo es Antonio, sino que nos está diciendo dónde está Antonio. ¿Lo veis? Por lo tanto, si decimos que Antonio está en su casa, ese en su casa es un sintagma preposicional, pero con función de complemento circunstancial de lugar. No hay atributo, ¿vale? No hay atributo. Y por lo tanto, si no hay atributo y es un verbo que no es copulativo, no es un predicado nominal, sino que sería un predicado verbal. Pero como digo, eso lo veremos con mucha más atención en los próximos vídeos, ¿vale? Lo vemos claro, ¿no? Simplemente tenemos que estar pendientes, uno, de lo que es el sujeto, de quién es el que está realizando la acción del verbo, y dos, si el verbo es copulativo o no copulativo. Y si es copulativo, sabemos que tiene un atributo, y si no es copulativo, no tiene atributo. Fácil y sencillo. Si ya veo que lo vais a saber hacer perfectamente, ¿vale? Pues chicos, muchas gracias por haber visto este vídeo y nada, nos vemos en el siguiente. Os dejo unos ejercicios en aula.